Hola maestras y maestros, hoy vamos a transformar esta habitación de una manera muy simple y muy visual. Revestiremos una pared con madera de roble vaporizado, pintaremos el muro del fondo y el lateral derecho en negro. Además construiremos una repisa, una estantería modular y un par de escritorios para completar el espacio. Porque Sodimac es la casa de la buena madera, donde encuentra la mejor calidad y variedad. El proyecto se divide en 4 etapas. Primero, preparamos y protegemos el espacio. Segundo, pintamos los muros negros. Tercero, instalamos el revestimiento de roble vaporizado en la pared principal. Y cuarto, instalamos una repisa simple. Construimos una estantería modular junto a un par de escritorios para darle vida al lugar. Para trabajar ordenado, me vine a Sodimac con mi lista clara y la agrupé por etapas. Para los revestimientos, llevaremos madera de roble vaporizado. Para las estanterías y repisas, usaremos laminado mueblería. Además, haremos 2 escritorios con esta hermosa madera de pino oregón y las fijaremos a unas patas de mesa tipo trapecio. Y las terminaciones las haremos con molduras cuarto rodón. Para fijar las repisas usaremos tornillos para madera drywall de 2 pulgadas, soportes para repisa. Para fijar las maderas que no van clavadas ni atornilladas usaremos sello flex de Topex. Para la pintura de muros y protección de las maderas usaremos lo siguiente: protector de madera Cerestein, rodillos y brochas. Para proteger la madera y resaltar la veta usaremos barniz marino con Aquatech, cinta de enmascarar, plástico protector y aguarrás. Recuerde que desde la app de Sodimac puede revisar stock, ordenar su lista de materiales y encontrar todo lo que necesita para agilizar su proyecto, ya sea comprando en la app o en la tienda. Paso 1. Preparar el área. Retiramos muebles, limpiamos la superficie y protegemos el piso con plástico. Luego enmascaramos guardapolvos, esquinas, enchufes y bordes con cinta para un trabajo más limpio. Paso 2. Pintura. En el muro del fondo y el lateral derecho usaremos esta pintura pieza y fachada de cerecita. Primero pasamos el rodillo y recortamos bordes con brocha, especialmente en esquinas y encuentros. Paso 3. Revestimientos. Antes de instalar, medimos la pared completa y definimos el sentido de la instalación. En este caso, trabajaremos con revestimiento de madera de roble, cuidando que la primera línea quede perfectamente nivelada. Recuerde siempre utilizar los elementos de protección personal. La segunda línea debe partir desde la mitad de la tabla para lograr una terminación más estética. Aplicamos sellador poliuretano en puntos estratégicos de la madera, instalando las piezas una a una, presionando contra la superficie y revisando el nivel. En las uniones, cuidamos que no queden separaciones visibles y ayúdese con una madera que tenga el calado preciso para que no dañe el nervio. Y si hay excedente de sellador, lo retiramos de inmediato para no manchar la terminación. Estamos listos con el revestimiento, quedó perfecto. Para rematar los bordes usamos moldura cuarto rodón. Luego aplicamos barniz marino al agua para el roble vaporizado y Cerestein natural base para proteger y unificar el tono de las otras piezas de madera. Aplicamos segunda mano. Ahora armaremos una repisa de 2 metros de ancho, muy fácil de hacer. Definimos altura, marcamos un nivel, instalamos los soportes para repisa y fijamos la madera con tornillos adecuados. Esta repisa nos sirve para decorar, apoyar libros, plantas o elementos livianos, siempre respetando la capacidad de carga de los soportes y del muro. Para la estantería usamos laminado mueblería de 18 milímetros. Armamos una estructura de 2 metros de alto por 60 centímetros de ancho, con 2 estantes interiores más la base inferior. Marcamos, perforamos y unimos las piezas con tornillos, cuidando que todo quede encuadrado antes del apriete final. Esta pieza tiene 2 usos. Opción 1, la dejamos apoyada en el suelo como estantería vertical. Opción 2, también podemos usar el módulo en la pared negra como una gran repisa o estante colgado, siempre fijándolo con anclaje adecuado según el tipo de muro. Y para terminar, armamos 2 escritorios con tableros de pino oregón, a los cuales les pondremos estas 2 hermosas patas metálicas tipo trapecio. Y así pasamos de una habitación simple a un espacio mucho más cálido, moderno y funcional, combinando revestimientos de roble vaporizado, muros negros y muebles hechos a la medida. Recuerde que Sodimac es la casa de la buena madera y todos los materiales de este proyecto los encuentra en el link en la descripción. Suscríbase a nuestro canal y sigamos haciendo crecer nuestra gran comunidad de maestros y maestras. Sodimac, más socios que nunca.